Estén enterados. Como primera medida, vamos a mirar unos conceptos preliminares, ¿sí? Entonces, recuerden que una vez que uno tiene un triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo, uno debe reconocer los tres elementos básicos que se encuentran ahí. Los dos son los catetos, entonces tenemos un triángulo rectángulo y en este momento podemos llegar a decir que tenemos dos catetos. Los catetos son, los llamamos acá el lado A, el lado B, el cateto, donde se encuentra el ángulo recto, siempre colocamos un cuadradito y ese cuadradito nos va a unir los dos catetos. Significa que el otro lado, nos acordamos, se llama la hipotenusa. Si nosotros llegamos a colocar un ángulo, como en este caso en la diapositiva está el ángulo teta, entonces ya tenemos un ángulo de referencia. Eso nos hace que nuestros catetos, uno se reconozca como el cateto opuesto, el que está al otro lado, que se llama el cateto opuesto, y el cateto adyacente es el que forma el ángulo con la hipotenusa. En este caso se llamaría cateto adyacente y el otro lado se llama la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, reconocemos eso. Con base en ello, entonces vamos a tener unas primeras identidades primarias. La primera identidad que ustedes se acuerdan es el seno. El seno es el cateto opuesto, que en este caso lo hemos eh, determinado con la letra A, sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que lo hemos determinado con B. Y la tercera función trigonométrica básica, digamos primarias, es en este caso la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos estas tres primeras, estas identidades primarias, ¿sí? Son las que conocemos. Lo importante es que una vez que usted dibuje su triángulo, reconozca tanto el ángulo recto, reconozca los dos catetos que forman el ángulo recto y el otro la hipotenusa. Una vez hecho eso, digamos que es lo fundamental, el concepto primario, nosotros también recordemos que tenemos en este caso un teorema que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que usted construya con la hipotenusa va a ser igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Esta es la identidad pitagórica y esa es la que uno generalmente trabaja bastante en matemáticas. Es una identidad muy fundamental. Cuando uno lo hace en términos de las funciones trigonométricas, esta misma identidad se transforma en seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Es la identidad pitagórica esencial para las relaciones trigonométricas que tenemos. Y más adelante se amplían a las funciones trigonométricas. Digamos que con esta vamos a trabajar todo, ¿sí? Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. El teorema de Pitágoras aplicado a razones trigonométricas. Si uno despejara, quisiera despejar, por ejemplo, coseno cuadrado, entonces esta expresión que es el seno cuadrado que está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar, de tal manera que nos quedaría coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado. Esta es entonces digamos, un despeje que podemos hacer. Lo podríamos hacer con el seno, pero preferimos hacerlo con el coseno, pues en el sentido de que es mucho más sencillo es más adelante manejar esta expresión. De igual manera, si ustedes tienen seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, pueden dividir esta identidad por coseno, y al dividirla por coseno, entonces nos quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado, entonces nos daría tangente cuadrado, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado nos da 1, y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Entonces nos resulta una segunda identidad que se llama tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrado. Y por último tenemos otra identidad. Mira, apenas aparecieron los lápices. En este caso, esta identidad. Tangente cuadrado. Si uno despejara de esta expresión, quisiera despejar, digamos, la tangente, entonces podríamos pasar ese término que está acá, sumando, más 1, lo podríamos pasar al otro lado a menos 1 y nos quedaría tangente cuadrado es igual a secante cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos estas expresiones. Lo que yo les decía, si nosotros tenemos esta expresión primaria, entonces lo que hacemos acá es dividir por seno cuadrado, disculpe, por coseno cuadrado. Digamos por coseno cuadrado, que es la identidad que necesitamos buscar. Dimos sobre coseno cuadrado de teta.
Y entonces usted dice, ¿qué es seno sobre coseno? Tangente. Listo. Divide en este caso también por coseno cuadrado, porque una vez que usted divida por una expresión, tiene que dividir los demás por la misma expresión. Es decir, hacemos lo que valer lo que llamamos la ecuación o igualdad. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, 1, mírelo. Entonces tenemos tangente cuadrado más 1, y cuando dividimos acá sobre coseno cuadrado, entonces tenemos la otra identidad que es secante cuadrado. Coseno cuadrado de teta, 1 sobre coseno cuadrado de teta, nos daría secante cuadrado de teta, que es la siguiente identidad. Entonces ya tenemos nuestras identidades. Estas asociadas al teorema de Pitágoras. Primera identidad, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, que la vamos a utilizar de esta manera. Coseno cuadrado de teta menos 1 igual a secante cuadrado. Y la otra identidad que la vamos a utilizar de esta manera. ¿Sí? ¿Qué nos permite eso? Si ustedes observan y comienzan a mirar, lo que nos va a permitir es que una resta se nos convierta en una expresión que está elevada al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo vamos a mirar de la siguiente manera. Lo primero que se llama sustituciones trigonométricas, y lo primero que hace un matemático es caracterizar el método. ¿Cuándo puede utilizar el método? ¿Cuándo no lo puede utilizar? ¿Listo? Entonces el método es muy fácil de reconocer. ¿En qué sentido? Cuando uno dice matemáticamente muy fácil de reconocer, es que uno reconoce en matemáticas expresiones que tienen una forma. En este caso, la forma que ustedes ven acá es una constante más una variable. Ambas están elevadas al cuadrado. Lo más importante es que la variable esté elevada al cuadrado, porque pues a las constantes se les puede sacar la raíz cuadrada. Entonces, primera situación, ¿cómo reconozco el método de sustitución trigonométrica? La respuesta es, yo reconozco un método, en este caso, porque tiene asociada una constante más una variable elevada al cuadrado. Cuando tengo esta expresión, entonces voy a hacer un reemplazo. Si yo tengo la constante más la variable elevada al cuadrado, voy a reemplazar donde esté la variable por a tangente de teta. O sea, le saca la raíz cuadrada a cuadrado y la va a reemplazar por a tangente de teta. De tal manera que cuando yo voy a colocar, observen que el reemplazo lo hago sobre la variable. ¿Sí? Ese es el primer teorema de la lógica. El primer teorema de la lógica es que cuando usted tenga una fórmula, usted la reemplaza. Entonces, las variables son las que reemplazan las fórmulas. Las constantes quedan igualitas. Entonces, en lugar de escribir x, yo voy a escribir a tangente de teta. Entonces, voy aquí otra vez a mi fórmula, mírela, mi fórmula, x cuadrado, y donde esté x cuadrado, yo voy a escribir, pues, a cuadrado tangente cuadrado, porque la x la reemplacé por a tangente de teta. Como la tengo que elevar al cuadrado, entonces a ambas expresiones las elevo al cuadrado. Una vez que las eleve al cuadrado, ¿sí? Que tengo elevado al cuadrado, pues me voy a mi fórmula y la vuelvo y la escribo. Aquí está en rojo. Me dice, escriba a cuadrado. Escribo a cuadrado, es una constante. Más lo que corresponde a x al cuadrado. ¿Qué es lo que corresponde a x al cuadrado? A cuadrado, tangente cuadrado de teta. Y lo que vamos a hacer siempre va a ser lo mismo, es factorizar a cuadrado. Por eso tenemos que, la idea de este término es que vamos a coger este a cuadrado, lo factorizamos, o sea, en este caso factorizar significaría que es un factor común. Como aquí está a cuadrado y en la otra expresión está a cuadrado, yo lo factorizo, es decir, lo saco como factor común, abro paréntesis y aquí me quedaría, como saqué factor común del primer término, 1. Más, y como saqué aquí a cuadrado del segundo término, lo que me queda es tangente cuadrado. Y de acuerdo a la primera identidad, la segunda identidad pitagórica que nosotros vimos, 1 más tangente cuadrado se convierte en secante cuadrado. Entonces observen, una suma que nosotros teníamos acá, la vamos a convertir en una multiplicación. Ya no va a tener en este caso una expresión de suma, sino una expresión de multiplicación. En eso consiste el método. El método consiste en cambiar sumas o restas por multiplicaciones, porque es que las multiplicaciones son más fáciles de manejar. Las sumas son muy difíciles de manejar cuando tenemos raíces cuadradas. Entonces, caractericemos el método. El método se va a caracterizar porque voy a tener una constante más una variable elevada al cuadrado. Donde yo tenga una constante menos una variable elevada al cuadrado, entonces voy a reemplazar con coseno. Y en estos casos, cuando yo tenga la variable menos la constante, que es la tercera situación que tenemos acá, la tercera situación, vamos a reemplazar por a
secante de teta. Entonces voy a tratar de describir este método, lo vamos a tratar de realizar con los ejemplos que aparecen. Entonces, si usted tiene un ejercicio o tiene su ejercicio que le tocó de la guía, entonces téngalo ahí al ladito porque va a mirar de qué tipo es. Entonces vamos a mirar tres tipos. Primer tipo, la constante más la variable. Segundo tipo, la constante menos la variable. O tercer tipo, la variable menos la constante. No hay más casos. ¿Por qué se requiere es que están elevadas al cuadrado? Pues porque vamos a utilizar en este caso los teoremas asociados a la identidad trigonométrica, el teorema de Pitágoras, es esencialmente eso. ¿Listo? Entonces voy a estar pasando de aquí a otro, de este lado, allá en la pantalla, para ir revisando ejercicio tras ejercicio, sin ningún problema. Bueno, voy a tener la presentación a Jamboard para compartir esta expresión y miremos qué es lo que yo quiero indicar. Este es en forma general lo que quiero hacer. Entonces, miremos esta de acá. Bien, Elkin, ¿se ve bien el ejercicio? ¿Ya se está compartiendo? Sí, profe, se ve efectivamente muy bien. Bien, listo. Entonces, observemos esta expresión. Vamos a hacer esta integral. Y entonces, en esta integral, usted reconoce que hay una de x y de pronto usted encuentra una constante menos una variable. Llega y dice, oiga, si encuentro una constante menos una variable elevada al cuadrado, eso ya me intuye a mí que tengo que hacer una sustitución trigonométrica. Entonces llega y uno dice, bueno, ya estamos mirando en qué consisten. Todas las que tengan esta forma, que son sencillas, usted tiene que hacer la sustitución trigonométrica. Entonces vamos a mirar, ¿cuál sería la que me sirve? Entonces yo reviso, digo, una constante menos una variable. Voy a las opciones que tengo, que son tres, y entonces en las tres opciones reviso. Entonces voy a revisar acá en este. Entonces dice, si yo tengo una constante menos una variable, entonces tengo que reemplazar, si quieren aquí, por x a coseno de teta. Yo puedo reemplazar por coseno o puedo reemplazar por seno. En este caso, aquí la intuición me dice que reemplace por coseno. Pero voy a reemplazarlo ahorita por seno. Ya les explico en este caso por qué. Voy a disminuir acá. Voy a reemplazar por coseno por seno. Entonces, estas ventanas. Eso me va a volver experto en pasar de un lado a otro. Listo. Entonces, observen. Lo primero que vamos a hacer es que una vez identificamos el caso, entonces usted dice, profesor, vamos a reemplazar la expresión por algo. Entonces yo la voy a reemplazar. Yo la voy a reemplazar. En este caso, bueno, voy a reemplazarla acá. Entonces digo, x es igual. Observen, ¿se acuerdan que este 16 es a cuadrado? Significa que tengo que sacarle primero que todo la raíz cuadrada a este término. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? Y entonces la respuesta es 4. 4. Entonces coloco aquí 4. Entonces voy a reemplazar, en este caso, la variable por x y voy a escribir acá seno del ángulo teta. Listo. Un ángulo cualquiera. Teta es la griega, t es la española. Vamos. Bueno, entonces x de x. Una vez que usted hace una sustitución en matemáticas, entonces tiene que este término asociarle el de x, porque la sustitución viene tanto como su función, su variable, como con su diferencial. Entonces, una vez que usted hace la expresión, entonces usted llega y escribe, si x es igual a 4 seno de teta, su diferencial tengo que escribirlo. Ah, el diferencial es la derivada de seno. ¿Cuánto es la derivada de seno? Y entonces usted dice coseno. Esa la tenemos que tener en la memoria. Generalmente esto hay cositas que debe estar en la memoria. Entonces la derivada del seno es el coseno. Como esta es una constante, la constante acompaña, en este caso, al diferencial y le coloco aquí la expresión de teta, que significa que en la igualdad yo he tomado x igual a seno de teta y su diferencial de x, el diferencial de la variable x, es igual a 4 veces coseno de teta. No cogí coseno porque es que si derivo me tendría que dar en este caso negativo. Entonces prefiero tomar la parte positiva, por eso fue que tomé esta parte. Ahora, ¿qué me ha gustado de los trabajos que me han presentado hasta ahora?
que una vez que la persona toma la variable, entonces la persona indica que es x al cuadrado. Bueno, dice, yo tengo x como seno de teta, entonces x al cuadrado es igual, en este caso, y tengo que elevar esta expresión al cuadrado. Cuando elevo la expresión, tengo que elevar cada término al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el cuadrado de 4? Entonces, 4 por 4, 16. ¿Sí? ¿Cuánto es el cuadrado de seno? Entonces, usted dice, el cuadrado de seno es seno. Y para escribir el cuadrado, lo colocamos, en este caso, en la parte superior para indicar que es la función elevada al cuadrado. 16 seno cuadrado de teta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Toda la expresión que es 16 menos x al cuadrado, toda esa expresión que tenemos que es 16 menos x al cuadrado, pues queda convertida en 16, que la constante no las podemos reemplazar, menos, que es otra constante, y en lugar de escribir x al cuadrado, voy a colocar acá con un colorcito, en lugar de escribir esta x al cuadrado, pues yo escribo lo que me indica la fórmula. Una fórmula es reemplazar una expresión por otra. Entonces, aquí me dice, coloque 16 menos x al cuadrado, pero mire, x al cuadrado es 16. Lo coloco con otro color por seno cuadrado de teta. Y lo escribimos. Es un reemplazo de una fórmula por otra fórmula. Eso. Cuando la persona hace esto, esto se llama lógica de primer orden, que es reemplazar una fórmula por esa expresión. ¿De qué me sirve reemplazar esa fórmula ahí? Pues aquí en estos casos me sirve lo siguiente. Entonces, me sirve que 16 y 16 se factorizan. Usted dice, ah, mire, aquí está el 16, lo puedo factorizar. 16 factor de 1, 16 por 1, 16, menos, y aquí como saqué factor común 16, me quedó seno al cuadrado de teta. Y me queda la expresión seno cuadrado de teta. Eso. Ahora, ¿qué es 1 menos seno cuadrado? Ah, esa es la identidad pitagórica, ese es el teorema de Pitágoras ahí. Y entonces en el teorema de Pitágoras me dice que si yo tengo 1 menos seno cuadrado, eso es lo mismo que tener coseno cuadrado de teta. Y lo escribimos así, coseno cuadrado de teta. En eso consiste. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras con identidades pitagóricas. Observen que ya no tengo restas, sino tengo una multiplicación. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no puedo sacar raíz cuadrada de número de estas expresiones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar. La constante es 1 sobre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Mire, 16 menos x al cuadrado la hemos convertido en 16 Coseno al cuadrado. coseno coseno al cuadrado de teta. Sí, señores, coseno cuadrado de teta. Tic. Y el de x, pues lo tenemos que reemplazar por 4 coseno de teta. Entonces, ahí es donde usted escribe por 4 coseno de teta. Profe, el joven Luis Anderson tiene una pregunta y la señorita Laura Aniela dice, no entendí. Bueno, listo. La pregunta primero. Anderson, por favor, Muy abre buenas el Anderson. noches, micrófono. tutores. Muchas Buenas noches, gracias. Anderson. Bien, mi pregunta es, ¿por qué se ha elegido seno para hacer el reemplazo sobre coseno? Ah, Cuando ya. en la operación, pues digamos, viendo el procedimiento que se está realizando, considero que se llega más o menos al mismo punto, porque pues al hacer el reemplazo en 16, quedaría 16 coseno cuadrado de teta, y el resultado final sería 16 seno cuadrado de teta, lo que se reemplazaría Ah, sí, sí, por sí, 16 perfecto. menos Bueno, x al listo. cuadrado. Sí. Ya le digo, Anderson, yo elegí el seno en lugar del coseno porque si tú reemplazas, digamos, se puede hacer lo mismo que tú dices, eso es natural, sí, no hay problema. Tú colocas 4, lo importante es que coloques 4 coseno de teta, y cuando vas a hacer el de x, entonces tú haces, en este caso, la derivada.
¿Cuánto es la derivada en este caso de coseno de teta? Coseno de teta es la función. La derivada de coseno menos menos seno de teta. seno de teta. Entonces, para evitarme ese menos, es que yo determiné por el coseno, menos 4 seno de teta. Entonces lo colocas de esta manera. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. La única situación es que cuando vayas a colocar acá, tienes que tener presente este signo de acá, el signo negativo. Y entonces, para evitarme esos signos negativos, yo más bien lo dejo así como positivo. Simplemente es eso. Pero ese signo después se cancela. Es por eso que elegí Perfecto, tutor, coger muchas seno que gracias. en lugar de coseno. Sí. Ahora sí. La otra pregunta es de la niña que me decía que era. Profe, de la niña Laura, pero le estoy preguntando y la chica no responde. Profe, Bueno, ya, aquí estoy. ¿Sí? Laura, ¿estás ahí? Sí, señor. Profe, Listo, disculpe la Laura. pregunta. Es que no entendí muy bien por qué, o bueno, es que de pronto llegué un poquito tarde, entonces sí. no sé por qué x es igual a 4 seno de x. O sea, no sé Ah, ya, por ya, qué. ya. Sí. Sí, ya te explico. Mira, cuando tengamos expresiones que tengan una constante y una variable elevada al cuadrado, con resta o con suma, vamos a hacer unas sustituciones que se llaman sustituciones trigonométricas. En este caso, cuando tengamos una constante menos una variable elevada al cuadrado, tú en lugar de escribir la x, vas a escribir 4 seno de teta. ¿Sí? Entonces vas a escribir 4 seno de teta. Entonces, ¿de dónde sale ese 4? Ese 4 va a salir de la raíz cuadrada del número que viene acá, acompañado. Si lo escribes de esta manera y haces la sustitución de esta manera, al hacer los cálculos, al hacer todos los cálculos, lo que va a pasar es que se va a poder eliminar esta raíz. O en su caso dado vamos a poder tener una multiplicación, que es más fácil para los matemáticos trabajar con multiplicaciones que con restas, ¿sí? O con sumas. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes ejercicios, la verdad es que, discúlpame, es que voy a tratar de mirar los diferentes casos que se presentan. Una constante más una variable, una constante menos una variable. Es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, cuando tú veas que voy a reemplazar, entonces yo reemplazo la letra nada más por, en este caso, la raíz cuadrada del número que viene acompañándola y una función trigonométrica y después reemplazo el de x, que es el diferencial, por la otra expresión. Son esta combinación de estos dos elementos acá. El resto es hacer cálculos que nos toca seguirlos paso a paso. Cuando no entiendas un pasito, entonces ahí sí me dices, profesor, aquí no entiendo este pedazo que se encuentra acá. Bueno, por el momento, discúlpeme, voy a tratar de seguir con el razonamiento de este ejercicio y después con Laura vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio. No hay problema. Entonces, aquí voy a colocar integral. Cuando yo saco la raíz cuadrada, observen, hay una propiedad aquí fundamental que es lo siguiente. Cuando yo no puedo sacar raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado porque no se puede. Yo no sé, no es decir, no es permitido con la resta, nada por ninguna forma porque esta expresión es esta expresión, es una situación que no puede hacer. En cambio acá, cuando hay multiplicación, sí puedo hacer, en este caso, la raíz cuadrada de cada uno de los términos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? Entonces usted dice 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de coseno al 16 cuadrado? Ah, sí, la raíz cuadrada de coseno 16, 4. ¿Y la raíz 4 cuadrada de coseno cuadrado? Coseno. coseno. Sí, gracias. Coseno de teta. Y me queda esa raíz. Si observan, ya se eliminó la raíz. Y aquí arriba teníamos 4 coseno de teta. Bueno, mi letra sí está feita, pero bueno. Lo importante es que me sigan en ese razonamiento. De teta. Ahora, generalmente antes de calcular las integrales, siempre tenemos que hacer operaciones de simplificación. En este caso, si ustedes observan, se puede simplificar 4 y 4 coseno de teta. Entonces, solamente me queda una expresión que es 1 por de teta. Entonces, 1, que voy a escribirlos, no hay necesidad de escribirlo, pero yo lo escribo, por de teta. La pregunta es, ¿cuánto es la integral de esta expresión? Y la respuesta es, cuando tenga la Teta. integral y el diferencial, el resultado es, Laura, la misma variable, observen, es como si se cancelara, son dos operadores, como si se cancelara el integral con diferencial.
De ese caso queda solamente teta más c. Digamos que esa es una primera respuesta. ¿Qué hemos hecho? Esta integral que parecía complicada y difícil, esta integral la hemos transformado en una integral que es mucho más sencilla de calcular, que es la integral de teta. Entonces, el método de integración o los métodos de integración consisten en llevar a la memoria lo que no tenemos en la memoria. Entonces, esta integral no la conocemos, hacemos nuestros cálculos y esta integral sí la conocemos y hacemos los cálculos. Es importante. Bueno, una vez hecho esto, nos toca averiguar quién es teta. Entonces, voy acá, voy a hacer Anderson. Antes de que me pregunte Anderson, me diga de dónde salió ese, qué es lo que vamos a hacer ahora. Observen. Esta primera expresión que yo he hecho acá, esta primera expresión, es la que siempre voy a utilizar para tratar de despejar, en estos casos, lo que me corresponde a teta. Esa es mi función fundamental. Entonces, una vez que yo tengo hecha mi integral, utilizo digamos, esa sustitución que yo he planteado al comienzo para poder lograr encontrar teta en términos de x, porque aquí la integral está en x y yo la he encontrado en términos de teta. Entonces me toca ir allá donde la sustituí y allá comienzo otra vez a revisar cuál es el procedimiento. Entonces coloco x es igual a 4 seno de teta y coloco seno de teta. La C no la voy a utilizar, porque la C es la constante de integración, ella la voy a utilizar más adelante. Entonces, como necesito averiguar seno, entonces voy quitando los términos que vienen acompañando, perdón, como necesito averiguar teta, voy quitando los términos que acompañan, en este caso, a teta. Entonces, este 4, él está multiplicando, es lo primero que voy a hacer al otro lado, lo voy a pasar a dividir. Toma, lo pongo a dividir y me quedó seno de teta. Como necesito a teta, aquí es la situación, cuando yo necesito a teta, que es este ángulo que se encuentra acá, lo que hago con esta función, generalmente uno le dice, así como esta que estaba multiplicando, la paso a dividir, lo que hacemos es que la función seno va a ser la función inversa. ¿Cuál es la función inversa a seno? Entonces hay dos formas de escribirla. Seno a la menos 1, que es arcoseno. Entonces usted dice, necesito averiguar teta, entonces voy a utilizar la función inversa. Y la función inversa de seno de teta es x sobre 4. La función arcoseno de seno sobre 4. Ese es, en este caso, el valor de teta. Ya, listo. Profe Marco, la señorita Sí. Rosa dice, ¿y el 1 qué se hace? Había El otra 1. Ah, pregunta. el 1. Muy bien. Sí, Listo. ¿de dónde sale teta más c? Preguntaba el joven Sí, sí. Mauricio. Ah, bueno. Primera situación. Este 1, si quieren, lo pueden borrar. No hay ningún problema porque es 1 por de teta, de teta. Entonces, lo que hace uno es cancelar. Yo lo escribí fue porque aquí aparecía un 1. En este caso aparecía un 1. Entonces digo, para que no se pierda el razonamiento, este 1 lo puedo colocar acá. O lo puedo sacar fuera de la constante. Aquí no hay ningún problema. Donde quieran colocar el 1. Lo otra cosa es que uno lo puede borrar porque 1 multiplicado por cualquier expresión es 1. Entonces lo coloqué ahí simplemente para indicar que cancelé estas dos y me quedó esto. Lo interesante acá es que la integral de teta son dos operadores inversos. Entonces, si están estos dos, usted los puede cancelar y simplemente le queda teta. O la otra es, ¿cuál es la integral de teta? Teta. Nada más, solamente explicar. Eso es la integral, en este caso, fundamental. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Elkin? Ya voy. Sí. Dime, Karen, Angélica, Lucía. Karen, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? Karen, ¿tienes abierto el micrófono? No, profe, qué pena. Ah, no, tranquila. Bueno, cualquier pregunta puede estar pendiente. Entonces, observe. De la ecuación donde reemplacé, vuelvo otra vez a tomar para poder hacer las cosas. A veces algunos estudiantes toman el triángulo, no hay ningún problema, despejan la función trigonométrica que se encuentra acá, mírela, la despejan y hace su triángulo. Entonces, eso es una función trigonométrica, usted hace su triángulo rectángulo, era lo que les iba a indicar. Si quieren pueden hacer su triángulo rectángulo. Donde esté el triángulo rectángulo, usted une los dos catetos. Lo primero es unir los dos catetos. Entonces dice, este es un cateto, este es el otro cateto. Coloca su ángulo
de referencia que es el ángulo teta. Y entonces usted dice, ah, mire, el seno del ángulo es el cateto opuesto, en este caso debe ser X, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, que es 4, que es la expresión que viene acá. Entonces, seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Miren, aquí está. Y para averiguar este lado de acá, que siempre hay que averiguarlo, que es el otro lado, utilizan el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a hacerlo en forma rápida, como es un lado, entonces coge la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿se acuerdan? Menos el otro cateto elevado al cuadrado. Ese es 16, para que lo tengamos presente. Si quieren hacer su triángulo de referencia para de pronto analizar la expresión que va a tener acá. Pero bueno, esta es la respuesta que nosotros vamos a obtener, que es esta expresión, que es teta igual a seno de x sobre 4. Bueno. ¿Pero graficar en GeoGebra, profe? Esa expresión ¿Se sí. debe graficar en GeoGebra? No hay necesidad. No hay necesidad. Lo que uno podría graficar en GeoGebra sería esta expresión de acá. Sí, creo que la En guía GeoGebra no le pide hacen todos. graficar en... La guía pide la La guía lo gráfica solicita. en Ah, GeoGebra. sí, no hay problema. Podíamos hacer la función inversa de seno. Ya ahorita entonces las grafico, ¿le parece? Voy a Bueno, tratar señor. de hacer el método y ya les grafico esas expresiones. Bueno, señor. Bueno, listo. Voy con otro ejercicio, es para que, digamos, mecanicemos la expresión. ¿Listo? Profe, una preguntita. No Dígame. sé si es error. Mi ejercicio tiene dx, en vez del 1, tiene dx y no tiene la dx al lado. ¿No tienen eso? Ah, no hay ningún problema. Uno le puede colocar. Lo que pasa es que lo que yo hago es escribirlos tal como aparecen en el libro para que las personas lo pueden colocar acá si quieren sin el 1 y colocar solamente el de X. No hay ningún inconveniente. Porque Yo podría... Sí, lo que perdón. resulta es que simplemente son diferentes notaciones. Como los tipos se escriben de diferente manera, rusos, a ingleses, franceses, entonces ellos tienen diferentes formas de escribirlo. Uno se acostumbra a encontrar ahí el de X, el 1 aquí arriba, el 1 abajo, independientemente del libro de cálculo que ustedes vean. Sí, señor. ¿Listo? Deben uno Profe, acostumbrarse a las diferentes formas de escribir. Miren, otra vez, otra integral. Uy, miren, esta igualita, ¿sí las ven? Entonces ya uno Sí, comienza a señor. reconocerlas. Lo importante es que la persona, a medida que hace más ejercicios, reconoce más cosas. Entonces, ¿qué es reconocer? Reconoce cosas que se repiten y cosas que ya él dice, ah, mire, esta es una ecuación trigonométrica porque tiene una constante más, en este caso, una constante más más la variable. De esta manera. Alados. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué sustitución trigonométrica hago? Entonces usted dice, vamos a mirar, bueno, vamos a mirar qué nos indican. Son tres tipos de sustituciones, ¿sí? Que se llaman las sustituciones trigonométricas. Entonces vamos a mirar qué sustituciones. Entonces es 25 más y cuadrado. ¿Cuál de estas nos sirve? Entonces observas que es una constante más la variable. Es de esta. Entonces tengo que reemplazarla por ¿qué? Por tangente. Si es una constante más una variable, tengo que reemplazarla por tangente. Si es la constante como la de ayer, menos una como la ejercicio anterior, menos una variable, entonces la reemplazamos por coseno o por seno. No hay problema. Tutor, tengo una inquietud. Dígame, su merced. ¿Por qué tangente se vuelve a cuadrado? Ah, ya miramos. Ya miramos acá. Ya miramos. Entonces, observemos. Ya te explico. La primera vez que voy a colocar acá, y igual a quién. ¿Carlos Alberto? Carlos Albeiro. Sí, Sí. señor. ¿Y Carlos igual a Albeiro. cuánto a Carlos Albeiro? Dime la sustitución. Y igual a raíz de 25 O más sea, y ¿cuánto sobre... es? 5. ¿Cuánto? Sería 5. 5. Tangente de teta. 5. Tangente al cuadrado. Tangente. No, solamente tangente. Tangente de Y. Solamente esa. 5 tangente de Y. Nada más así. Lo escriben así. ¿Listo? Ah, perdón, tangente de teta. Cuántico. Sí, no hay problema. Voy a colocar la T si no les incomoda. La T es la misma teta, pero en latín. Tangente de T, así. 5 tangente de T. ¿Listo?
¿Qué hacemos ahora, Carlos Albeiro? El Eh, procedimiento. Sería por esto, elevarlo a, ¿cómo es? No, Carlos Albeiro, mira, una vez que tú determines la sustitución, y es igual a 5 X tangente t, toca determinar el de y, que es lo que está de diciendo tu amigo. Ah, Para que, sería- recuérdalo, Carlos Albeiro, y lo voy a colocar aquí entre una S, para que siempre estés pendiente que cada vez que haces una sustitución en integral, tienes que hallar tanto el de y, tanto la y, la que me dices, como el de y. Y eso ya me indica a mí que tú sabes cálculo integral, porque tú ya sabes, es las dos cositas esenciales que tenemos que hacer. ¿Listo? ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Es lo que tenemos que hacer. Si no la conoces, la tienes que tener en una tablita al lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la derivada de la tangente? Tutor me cogió No hay problema, no. desprevenido. O sea, ¿Ah? no hay afán. Si no la conoces, no hay afán. Siempre, lo único que te indico es, cada vez que tengas, recuerda que como esto es de memoria, cada vez que tengas que hacer tanto cálculo diferencial o cálculo integral, o tienes tu tablita o te la sabes de memoria. Entonces tienes que tener tu tablita al lado. Entonces dice, ¿cuánto es la derivada de la tangente? Entonces revisas cuánto es la derivada de la tangente. De las funciones. Bueno, yo démosle a Carlos Albeiro, ¿cuál es la derivada de la gente? secante al cuadrado. Secante. Secante Secante al Al cuadrado. cuadrado. secante. Muy bien, gracias. Secante al cuadrado de t. Sí, sí, Y le señor. colocamos adicionalmente el de t para indicar que hemos derivado a un lado, hemos derivado al otro. ¿Sí lo ves, Carlos? Eso. Así, esas dos combinaciones deben ir junticas y las debemos escribir de esa manera. Ya tenemos quién, en este caso, quién es la función y quién es la expresión que tenemos al lado. Bueno, una vez hecho eso, entonces tenemos que reemplazar acá esta expresión. Esta es donde tú tienes la pregunta, Carlos Albeiro. Tenemos que sustituir esta expresión de acá. Entonces, 25 no se puede sustituir porque es una constante. Entonces le escribes 25. Más, y en lugar de escribir donde veas y, tienes que colocar pues lo que hemos dicho. 5 tangente de t. Y entonces tú escribes ahí 5 tangente de t. Pero aquí me indica que la debo elevar ¿al qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Y le escribes así. ¿Qué me Es que indica tengo a mí? unos problemas con la esta, se demora en salir a la pantalla la escritura que usted hace. Sí, Ah, profe, sí. está como bloqueado. ¿Está como lento? Sí, yo me tocó ya salir como 2 veces para ver lo que ha escrito. Ah, No, pero sí, es que a a mí mí me sí me sale parece bien. bien. Sí, es que a mí, sí, ese es nivel de conexión. Por eso a veces es adecuado, digamos, pues vamos con el razonamiento y hasta donde vas mirando, hasta ahí ya salió toda la ecuación en Carlos Albeiro, Sí. No, aún no, no señor. Voy a porque he volver salido a 25 más 5 tangente de t. Y sí, solo después, y igual a 5 tangente. Solo me ha ah, salido, pero el otro no. de y no ha Entonces salido. voy a volver a ingresar. Sí, Qué pena. bueno, hijo de mi chica, sí es difícil bajo esas condiciones, sí, yo lo entiendo a él. Bueno, entonces aparece de y, ¿sí? Y aquí aparece 25 más, en lugar de escribir y, 5 tangente al cuadrado de y. Lo que hacemos es elevar al cuadrado. Entonces, 25 más Tangente al cuadrado. 25 tangente al cuadrado de y. Es que yo lo entiendo porque es que, por ejemplo, mi tablet, que es, aún así es una buena marca, pues me parece, ¿no? Samsung, ella para escribir la puedo escribir con un lápiz, pero se demora en capturar eh, la pantalla. Entonces, yo trato de escribir acá. Venga, miramos a ver si logramos aquí sincronizarla. Entonces, es difícil sincronizarla. Bueno, aquí tenemos 25 y cuadrado. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, una pregunta. Cuando se hace la operación que está entre paréntesis 5 tangente elevado a la 2, ¿no? Sí. Cuando se hace la operación 25 tangente, no queda 25 tangente, sino que sigue elevado.
A la 2, tangente a la 2. Ok, ¿Sí? O gracias. sea, haces 5 al cuadrado, 25, ¿cierto? Y Ajá. tangente también está elevada al cuadrado, pero la escribimos aquí en este caso, antes de la Ok. t, escribimos para indicar que la que está elevada al cuadrado es la función, Sí, sí, la sí. tangente. Ah, ok, La t tutor, no. gracias. Bueno, ahora, Ok. factorizamos. ¿Observan? En este caso factorizamos. Voy a escribir 25, factor de, y entonces 1 más tangente al cuadrado de t. Eso. Una vez que he hecho, entonces usted dice, oiga, pero profesor, ¿qué es 1 más tangente cuadrado? Teorema de Pitágoras. ¿Qué es igual a 1 más tangente cuadrado? Y entonces ahí está la expresión. 25. ¿Y 1 más tangente cuadrado qué es? Bueno, está bien. Yo sí me la sé. Secante cuadrado de t. Secante cuadrado. Sí. Ese es el teorema de Pitágoras aplicado al seno o al coseno. Y en este caso, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Esa expresión es la que utilizamos. Entonces, lo que hacemos es que tenemos que retener a mano, como decía Carlos Albeiro, las expresiones trigonométricas. Dime. Sí, Buenas noches. ¿Me buenas escucha? noches. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. Cuando no es de Y, sino de X, ¿es el mismo procedimiento? El mismo procedimiento. Ahora, ¿por qué hice esto de cambiar? Sí, Solamente le cambia la Y por la X. exactamente. ¿Por qué la hice con respecto a Y y por qué la hago después con respecto a W? Para que comprendan que lo importante no es la letra, lo importante es el procedimiento que tú tengas que hacer ahí. Porque a veces ocurre lo mismo que tú estás indicando, se acostumbra uno a utilizar siempre la misma variable y generalmente aparecen otras variables, no aparece la Y sino la X, la W, la Z, entonces uno se acostumbra a verlas sin ningún inconveniente. O sea, aprende con las letras exactamente lo mismo. Yo sé que es a veces engorroso entonces, pero lo importante es que nos vayamos desentendiendo de la letra como variable. La letra es una variable y independientemente que sea X o Y, ustedes ven ahí, encuentran en este caso la característica del ejercicio y lo van tratando. ¿Qué aprendemos matemáticamente? Lo que aprendemos matemáticamente es que reconocemos el problema y utilizamos un método para solucionar ese problema. Y vamos a hacer muchos ejercicios en los cuales siempre se reconoce el problema y siempre se hace, en este caso, la expresión. ¿Listo? Bueno, esto es lo que digo en este caso. Gracias. Bueno, voy a hacer entonces, voy a escribir acá. Y entonces, ahora sí voy a hacer mi integral. Después de hacer mis cálculos, voy a hacer mi integral. Entonces, es la integral. Donde esté de Y, ¿qué escribo? Porque recuerden que aquí pide primero, me dice de Y, escriba ese de Y que encuentra ahí. ¿Usted qué escribe? ¿Qué escribe en lugar de escribir ese? 5 secante 5 secante cuadrado de teta. De t. Entonces, es exactamente. ¿Qué es matemáticamente eso? Significa que usted debe reemplazar unas letras por otras letras. Y eso es, en este caso, lo que llamamos lógica. La lógica consiste en reemplazar una fórmula por otra. Donde usted vea de Y, usted la reemplaza por lo que usted encontró. Es eso, nada más. Usted encontró de Y, la reemplaza por esa expresión. Por eso le decía a Carlos Albeiro que ese toca con matrimonio al lado, con un matrimonio. Usted escribe una parte y tiene que escribirle la señora al lado, o está la señora y toca escribirle el señor al lado, porque ese vienen pegados uno del otro. Ahora, me dice, saque la raíz cuadrada, saco la raíz cuadrada, y en lugar de escribir 25 más y cuadrado, que es una suma, voy a escribir 25 por secante cuadrado de t. Y lo escribo ahí, 25 por secante cuadrado de t. Ya hicimos la solución, mírenla. ¿Sí la ven? Exactamente. Ahora, ¿qué hago en la siguiente expresión? La raíz cuadrada la elimino. Entonces, la parte de arriba me quedó este 5, que ustedes ven ahí. Si quieren, lo pueden sacar fuera de la integral. Todas las constantes las pueden sacar fuera de la integral. Y escribimos secante cuadrado de t de t.
Y la raíz cuadrada hace la raíz cuadrada de cada uno de los términos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de secante cuadrado? Secante. Secante. Eso, para eso nos sirven las identidades trigonométricas elevadas al cuadrado. Sirven para eliminar las raíces que aparezcan por ahí. Entonces, si ustedes ven, ya no tengo raíces. Y ya no tengo, y las he podido eliminar porque he cambiado una suma por una multiplicación. En eso consiste el método. Entonces, el método ya, el resto es simplificar. Arriba, como tengo secante cuadrado, le quito la secante con la secante. Y me queda una integral que debo reconocer. Esta integral que aparece acá, perdón, borro ese pedacito. Esa integral que usted ve ahí, la debe reconocer. Pregunta, ¿alguno tiene la tabla de integrales al lado? Para que me diga cuál es la integral de secante de t. Logaritmo natural Muy bien. de la tangente De la tangente de t más la secante. más la secante de t. Perfecto. En eso consiste y le escribimos al lado una c porque esta es una integral indefinida. Hemos hecho eso. ¿Sí? Bueno, entonces, otra vez, ¿qué hemos entendido? Cada vez que tengamos expresiones con una constante y una variable al cuadrado, tenemos que hacer una sustitución trigonométrica. Segunda situación, una vez que usted plantee su sustitución, calcule el de y. Es decir, este es un matrimonio que es indisoluble. Ustedes tienen que calcular las dos. Una vez que calcularon las dos, entonces hacemos unas pequeñas, aquí digamos, operaciones matemáticas y reemplazamos en nuestra integral para que nos quede una integral más simple. Lo que hacemos es que una integral que es difícil, la vamos a convertir en una integral que es más sencilla, o en este caso que es conocida. No es que sea más sencilla, sino que es conocida por nosotros, que es la secante de t. Entonces, esa la hacemos por tabla y la enviamos ahí. Bien, si ustedes observan, aquí sí necesito mi triángulo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger acá la expresión que tengo acá y voy a coger con un colorcito, el rojo del Santa Fe o el del América o el del Junior con rojo, mejor dicho, para los demás no. Entonces, lo voy a hacer lo siguiente. De esta expresión que tengo acá, yo despejo mi sustitución trigonométrica. Si ustedes ven acá, está tangente de t. Entonces, la acompaña un 5. Entonces, ¿qué hago con la tangente? Como este 5 está multiplicando, yo lo paso al otro lado, ¿a qué? A dividir. Y me quedaría y sobre 5 es igual a tangente ¿de quién? De t. Cuando yo vaya a construir mi triángulo rectángulo, voy a construirlo. Construyo mi triángulo rectángulo, le coloco el ángulo de base que es t. Una vez que coloco en este caso, mi ángulo recto. En ese cuadrito me indica que estos son los dos catetos, ¿sí? Y el otro, esta es la hipotenusa. Entonces le voy a colocar hipotenusa para indicar que ya esa es la hipotenusa. Tener de referencia eso. Siempre hay que tener de referencia los catetos y la hipotenusa. Entonces aquí me dice, la tangente de t, ¿se acuerdan qué es la tangente? Ah, la tangente es el cateto ¿qué? Opuesto. Opuesto Sobre la adyacente. sobre el cateto adyacente, que es el 5, mírenlo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, estas cosas de acá que nosotros estamos haciendo se llaman conexiones. Estamos conectando nuestro conocimiento matemático con nuestro conocimiento trigonométrico. Entonces, en eso consiste a veces la matemática, en hacer conexiones de un lado con otro. Si no se acuerda, no hay problema, porque es que para eso están las tablas o están a veces las ideas que ya dice, ay, mira la tangente, y uno busca. Es más fácil ahora. Ahora, una vez que usted tenga los dos catetos, por el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, o sea, 25, más el segundo cateto al cuadrado, que es y cuadrado. Ay, no me alcanzó. Ay, sí me alcanzó el espacio, ya lo hice, míralo. Listo. Ahora, cuando voy a explicar mi expresión me dice, coloque el logaritmo natural de t, de la tangente de t. Ay, la tangente de t la tengo acá, mire. La tangente de t es y sobre 5. No me voy a explicar nada más. Y sobre 5.
más la secante. Pucha, la secante sí me queda complicada porque la secante no aparece allá. Pero entonces yo me acuerdo que la secante, pues, discúlpeme, el coseno de t es lo mismo que 1 sobre la secante. O sea, son los inversos. O lo que es lo mismo, la secante de t es lo mismo que tener el inverso del coseno. La pregunta es, ¿quién es el coseno? ¿Quién es el coseno? Entonces el coseno, si yo lo conozco, el coseno es el cateto, ¿qué? 5. El cateto adyacente, que es 5, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz cuadrada de 25 más y al cuadrado. Muy bien, eso. Entonces vamos reconociendo. Como este, por ejemplo, no es fácil de encontrar, entonces lo voy a colocar acá. Este es el coseno. Este que yo estoy escribiendo acá en mi pizarrón es el coseno. Es el recíproco, es lo contrario a él. Entonces yo voy a escribir acá raíz cuadrada de 25 más y cuadrado sobre 5. Cierro paréntesis, más c. Listo. Hemos hecho otro ejercicio. De todos estos cálculos que ustedes ven acá, estos, digamos, realmente cálculo integral sería esta parte de acá, mire, la que voy a subrayar. Ese es el cálculo integral. El cálculo integral es cuando usted hace sustituciones de ese estilo. Lo demás son cuentas que debimos haber aprendido a hacer, pero el cálculo integral consiste en hacer un reemplazo por una fórmula, y entonces usted cada vez que reemplaza una expresión. Ya el resto es trigonometría. Si ustedes observan es calcular la parte de la trigonometría, que es el coseno, que es el seno, pero para eso estamos en este caso para ayudarles. ¿Sí? A acordarnos de cosas de ese estilo. Es importante entonces dos cosas matemáticamente. Reconocer el problema, otra vez vuelvo y les digo, reconocer cuándo se puede hacer el problema de ese tipo. Y lo segundo que debemos hacer adicionalmente es reconocer el método con que lo vamos a realizar, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero los que ha colocado son sencillitos. Vamos a mirar estos y solamente vamos a mirar qué sustitución le hacemos. ¿Listo? Vamos a mirar el siguiente. Y solamente quiero que miren esta parte, yo la puedo compartir después. ¿Alguien me dice qué debo hacer acá? Entonces, es del mismo estilo que hemos tenido, mírenlos. Observen en este caso. Disculpe, voy a revisar. Mire, 25 más y cuadrado. Y aquí, en este caso, la siguiente es 16 menos x al... Ay, mire la misma, ¿no? Perdón, creo que coloqué la misma. Sí. Entonces voy a ir con la siguiente. Profe, yo tengo una duda. Primero. En esta. Esta. Dime, ¿quién me está hablando? Espérate un momentico, miro acá. Listo. Cuando se Valentina. dice, bueno, en la parte de arriba del ejercicio, ¿En su el merced anterior? nos indica. Sí, En esta. Sí, dice de Y, pero de si Y, sí. fuera en este caso X de X, sería el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, si eso es lo que estábamos hablando con la demás compañera, haga de cuenta, voy a cambiarlo acá. Entonces, lo que hace uno es, lo que hacíamos en nuestra época, que yo soy anciano, era que si usted lo aprendía a hacer si aprendió a sumar con bananos, tiene que aprender a sumar con manzanas. Entonces, si usted coloca, es más, si y a ti se te confunde, pues colócale X y le colocas aquí en lugar de Y cuadrado, le colocas X al cuadrado. Y lo único que haces es cambiar la escritura de uno por otro, mira. Y no cambian absolutamente nada del problema. Lo esencial es lo que está en el fondo del corazón, es decir, la X y la Y. ¿Sí? La variable, hay una variable ahí que se llama X, se llama Y, así. Es eso. Profe, lo que pasa es que la compañera hace referencia a que hay algunos ejercicios que arriba dice X de X. Ya. Discúlpame. Vamos a mirar acá. Digamos este. Aquí, por ejemplo, este de ahí. ¿Así como ese? No, profe. arriba O sea, dice aquí en vez arriba de... es, profe, en la parte de arriba, o sea, por ejemplo, donde dice X Ahí al está. cubo, que Aquí, mira. Y aquí escribe el de de X. No hay problema. Espera un momentico. Exponente. En lugar de escribirlo acá, tú lo escribes aquí. Así. Y borras esto así. ¿Así?
Algo así, digamos, como, Sí, como esa señor. expresión. ¿Sí, esa? Que me dices que, sí, no, no hay problema. Entonces, observémoslo. En este caso, Angie. Angie Paola. ¿Está Angie Paola? Sí, señor. Listo, Angie Paola. ¿De qué estilo es esa integral? Tú que la miras ahí dices, ay, mira, hay una x al cuadrado más 4. ¿De qué estilo? Entonces tú dices, ¿qué reemplazo tendría que hacer ahí Angie Paola? O Yuris Margarita. La Por x, ¿por quién una, ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Vamos, vamos, vamos. ¿Por quién tendría que reemplazar a la x? Es una x al cuadrado más una constante. Pensemos por quién la tendría. A ver si nos acordamos. ¿La secante? ¿Por la constante? X más 2. Sí, sí, secante. Sí, a ver, está la raíz, entonces sería x igual 2. 2. Bueno, perfecto. Hasta ahora vamos con la 2. Vamos continuando con la 2. 2. Porque es la raíz cuadrada de este. Ahora, ¿cuál otro? ¿La secante? Secante. No, no me sirve la secante. Por seno, ¿no? Profe, Tampoco. tangente. ¿Por la ¿Por la tangente qué? igual? Sí, Tangente. sí, por la tangente. No hay de otra. Tangente. Eso tienen que reconocerlo. Tangente T. Sí, por tangente de t, exactamente, mire. Si no hay de otra. Cada vez que hay una suma, toca con la tangente. Eso es lo que quiere. Y cuando hay una resta, ¿con el qué? Con el seno. Entonces, la única situación es de ese estilo. Entonces, si usted llega y le dice, mire, hay una suma, pues con tangente. Pero bueno, ¿qué es lo que me agrada? Ya sabemos que toca colocar aquí la raíz cuadrada de este tipo acá, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos, a ver, cada vez que hay una suma, me toca con la tangente. Y una vez que calculemos este, ¿cuál es el que viene acá acompañándola? ¿Dx quién es? Dx. ¿Quién es el dx? A ver, dígame. X al cuadrado. ¿Cuál es el dx? ¿Cuál es el dx? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Porque 2 usted ha secante tenido al acá. cuadrado. 2 2. secante al cuadrado. Muy bien, gracias. Gracias, muy amable. 2 secante cuadrado de t. Si observan, uno lo hace tantas veces y después se vuelve profesor de matemáticas. Eso. Entonces llega usted y dice, de tantas veces hacer esta expresión, ya después lo hace uno muchas veces, se memoriza y usted ya se vuelve profesor. Porque esto es, digamos, muchas veces hacer el mismo proceso matemático. Si yo quisiera hacerlo acá, miren, voy a hacerlo acá, voy a hacer esta expresión acá. Entonces voy a hacer una sustitución burda al comienzo aquí. En lugar de escribir x al cubo, ¿qué tendría que escribir? Entonces usted mira quién es x. Entonces revise dónde está la x. 8 En lugar de tangente escribir x, cúbica de t, ¿no? 2 ¿cuánto, tangente cuánto? de T. 2 8 tangente de tangente t. al cubo de t. 8, 2 muy tangente bien. al cubo. Tangente al cubo, eso. Y eso es lo esencial, que lo esencial es que cada vez que usted haga una sustitución, la va haciendo en cada una de las partes de la fórmula. Entonces, en lugar de escribir, por qué al 8? Porque este toca elevarlo al cubo, ¿cierto? 2 al cubo, 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí, como hay tangente, pues le colocamos al cubo, mire. Y eso es lo que indicamos con una sustitución. Donde esté la x, escribimos 2 tangente al cubo. Donde esté la de x, porque es que toca también tenerla acá. En lugar de escribir de x, ¿qué escribimos? 2 secante cuadrado de t. 2 secante al cuadrado de t. Listo. Y, ay, me faltó el de t. Aquí le voy a colocar punto rojo al profesor porque es que le faltó el de t, porque siempre que debe haber un diferencial con respecto a qué variable lo está haciendo. Sobre un punto positivo rápidamente al que me diga, en lugar de escribir esto, en lugar de hacer tantas parafernalias allá, ¿qué escribo ahí? O sea, si yo colocara x al cuadrado más 4, factorizo, reviso, miro las cosas, ¿qué me quedaría? ¿La raíz cuadrada de quién? A ver, a ver, a ver. ¿Será que alguno me atina qué escribiría aquí? 4 tangente cuadrado de t. 4. ¿4 quién? 4 tangente. No, no, sean mentirosos. 4. 4 factor. 4. Eso es, muy bien. 4 secante cuadrado de teta.
4 secante cuadrado. ¿Quién fue el que dijo eso? Secante al cuadrado de t. Bueno, de t acá. ¿Quién fue el que me dijo? Le escuché una voz de persona de mi pueblo. Yo soy de Boyacá. Fui yo, Bueno, listo. Daniel. Ah, bueno. Perfecto. Listo, aquí. Voy acá, espera un momentico. Ah, ya. Listo. Voy a hacerlo aquí rápidamente, mire, para que lo tengamos presente siempre. Entonces, una vez que tenga usted eso, entonces usted quiere, como sabe quién es X, tiene que colocar X al cuadrado. X al cuadrado es 2 al cuadrado, 4 tangente al cuadrado de t. Vamos a hacerlo rápido. Ahora, tengo que escribir cuánto es X cuadrado más 4. Y entonces usted dice, pues 4 tangente cuadrado de t más 4. ¿Para qué me sirve eso? Pues para factorizar el 4. Factorizo el 4 y me quedaría tangente al cuadrado de t más 1. Listo. Pero me toca mirar cuánto es tangente cuadrado de t más 1. Pero yo ya sé, mírelo. Eso es el teorema de Pitágoras en expresiones trigonométricas. Ese es secante cuadrado. Y lo escribo secante cuadrado de t. Y esa es la expresión que él me acabó. Ya uno lo reconoce, porque es que las expresiones sirven es para que, recuerden, las sumas se me conviertan en multiplicaciones. Y una vez que hace uno eso, entonces saca las raíces cuadradas. Si observan acá, 8 por 2, 16. La raíz cuadrada de 4, 2, que es la que tengo acá, mírenla, la raíz cuadrada de 4, 2. Y arriba me quedó tangente al cubo de t por secante al cuadrado de t sobre secante de t. Simplifica uno y me queda esa integral. Esa integral sí se las dejo de tarea para que ustedes vayan revisando. Entonces, observen, ¿qué es lo que me interesa aquí en estos casos? ¿Qué me interesa? Yo sé que un estudiante me ha entregado su tarea y no la ha copiado de nadie porque me hace estos elementos de acá de cálculo. Él, humildemente uno va revisando. ¿Por qué es importante el procedimiento? Porque el procedimiento me permite verificar cómo es que el estudiante está pensando, cómo lo está llevando el conocimiento, cómo él está adquiriendo las cosas. Si un estudiante me escribe cuál es X, cuál es DX, entonces ya estoy entendiendo que él va revisando qué es el cálculo integral y hacia dónde va. Adicionalmente, cuando me hace estas sustituciones, yo ya observo que el estudiante ha determinado cómo es un reemplazo. Y eso son cositas que me van demostrando que se han adquirido ciertas herramientas y cierto conocimiento. Más importante que la solución, porque es que la solución a veces no nos debe interesar porque ya las hacen las máquinas. Lo importante es que la persona forme todo este tipo de pensamiento, reemplazar una fórmula, sacar el diferencial, colocar las expresiones e ir buscando poco a poco las sustituciones. Y entender que uno reconoce problemas y que hay métodos para resolver esos problemas, ¿sí? Eso es importante. Si la gente a veces copia, que dicen que a veces uno está preocupado por copiarse, la copia lo que hace es que no se desarrolle este tipo de pensamiento. Entonces, reconocer un problema, cómo lo reconozco, cómo lo abordo, ¿sí? Son cositas interesantes. ¿Listo? Vamos para el otro. Vamos a mirar acá. Este y ya no los molesto más. ¿Alguno me puede decir qué sustitución trigonométrica hago acá? Voy a compartirles. Observen. Primero observen lo que tenemos ahí. Y después ustedes me van a tratar, en este caso, de decirme cuál es la expresión que vamos a utilizar. Comparta, por favor. Compartir. Ahí, quiere compartir. Me sale allá. Me salió la ventana. Profe, Y Héctor y Jessica tienen preguntas. sí, dígame, Jessica. Bueno, observen. La integral que les mostré es constante más variable, constante menos variable o variable menos constante. Es lo que tienen que calificar, de revisar, al cuadrado. Variable Entonces, constante. variable, si es variable menos constante, tenemos que reemplazarla por secante.
¿sí? Es constante menos variable. Si es Sería constante menos variable, la tenemos que reemplazar por seno, ¿se acuerdan? Para no reemplazarla por coseno. Entonces ustedes me dicen, ¿es variable menos constante o constante menos variable? constante menos variable. Entonces la tenemos que reemplazar por seno, ¿listo? Eso es. Ahora sí, dime, Jessica, era la niña que me quería indicar. No, profe, solo era para participar. Ah, bueno, listo. Entonces, Jessica, vamos a hacerlo entre los dos para acá para que estemos animados. ¿Listo? Mi chica, aquí vamos, listo. Entonces, vamos a revisar este de acá. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio. Venga, lo paso acá. Este. ¿Por qué reemplazaría ahí en este caso, Jessica Caterine? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué? ¿Secante? No. Dijimos que si era una constante menos una variable, una compañera tuya nos indicó que deberíamos. Coseno. ¿Por coseno o por seno? Vamos a hacerlo por coseno, ¿les parece? Profe, por seno. Bueno, Seno de por seno. teta. ¿Por cuánto? Bueno, seno de teta. Voy a hacerle lo que ella dice, seno de teta. ¿Y qué número escribo al lado del seno? El 3. Perfecto. Eso, ya mejor dicho, ahí me alegraron el corazón. Sí, todos estamos de acuerdo con eso. Colocamos la raíz cuadrada de la expresión que aparece ahí. Es eso, nada más. ¿Listo? Ya con eso, entonces sale la siguiente parte del razonamiento que va con el matrimonio. W y derivada de W. Aquí lo volví a colocar discúlpeme, volví a colocar esta parte acá, pero bueno, si quieren pueden quitar esto acá y lo colocamos arriba. Es que lo coloco ahí. Si quieren, ya colocamos W, lo cambié por la letra que ustedes quieran. Lo único que quiero es que se quiten de la mente que la única que aparece es la X. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno, entonces estaría 3 Coseno de teta. de teta y le escribimos al lado el de teta. Eso. Esta expresión es importante colocarla porque cuando ustedes vayan a ver ecuaciones diferenciales, si van a ver ecuaciones diferenciales, estos diferenciales van a ser importantes cuando los vayan a tratar. Por ejemplo, puede pasar de multiplicar a dividir. Entonces, es importante siempre que hagan sus sustituciones colocando los diferenciales. Ahora, coloquémosle acá la expresión correspondiente. Entonces, voy a escribir en la parte superior. 9. Bueno. Lo voy a hacer despacio, pero vamos a tratar de mirar esta parte que se llama raíz cuadrada de 9 menos W al cuadrado, igual que en el caso anterior. ¿Será que lo podemos sacar sin necesidad de hacer, en este caso, todos esos cálculos que voy a hacer? ¿Qué me daría si yo reemplazo allá? 3 coseno de teta. 3 coseno de teta. Uy. Bueno, vamos a mirar. Uy, sí, eres brillante. 3 coseno de teta. Vamos a mirar que esa intuición sí, no, es importante. Entonces, de acá, recuerden que una vez que usted hace el reemplazo, entonces usted dice, este debe ser la raíz cuadrada de 9 menos, y donde vea la W, usted va a escribir lo que parece W, que es 3 seno de teta al cuadrado. Lo escribe ahí al cuadrado como para que se vea. Esto es la raíz cuadrada de 9 menos 3 al cuadrado, 9. Seno al cuadrado, pues queda seno al cuadrado de teta. ¿Qué hacemos después? Factorizamos. Y entonces 9 factor de 1 menos seno cuadrado. ¿A qué es igual 1 menos seno cuadrado? Seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado. Coseno cuadrado. Coseno de teta. Coseno al cuadrado Coseno de teta. cuadrado de teta. Y la raíz cuadrada de 9, 3. La raíz cuadrada de coseno cuadrado, coseno. Uy, brillante. Brillante la dama que me hizo eso. Brillante. Eso. Poquito a poco vamos revisando. Es decir, no es necesario aprendérselo de memoria, pero sí saber que lo podemos hacer cuando ya lo hace uno mentalmente, sí, ya, porque eso se llama mecanizar. Mecanizar es una parte importante de la matemática. ¿De qué le sirve a uno hacer muchos ejercicios? Mecaniza, y la otra es que intuye. Uno se olfatea cuál es el ejercicio. Listo. Ahora, W, ¿por qué lo reemplazo? Tutor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el 9 no se cancela?
En la raíz. Ah, por lo que está en la raíz. El 9, Carlos Albeiro. Porque factor. Sí, sí, señor. Ah, el 9 no se cancela porque resulta que yo lo factorizo. ¿Sí? 9, no puedo hacer 9 menos 9, no. Porque como aquí hay una multiplicación, 9 por seno cuadrado, yo no lo puedo restar. Yo lo que tengo que hacer es 9, es que aquí parece 9 menos 9 por seno cuadrado. Como está multiplicando, yo no puedo hacer la resta, sino primero tengo que hacer la multiplicación. Para evitarme este inconveniente, entonces lo que hago es factorizarlo. Hay un 9 repetido, entonces cojo ese 9 que está repetido y lo factorizo. Factorizarlo es que lo saco, mire, como es un 9 repetido, que está acá y está acá, entonces cojo el 9, lo escribo y le digo es un factor de 1. 9 por 1, 9, menos, aquí saco el 9, 9 por 1, 9, y la otra es 9 por seno cuadrado, 9 seno cuadrado. De esa manera no hago cosas ilegales, no puedo restarlos, sino lo factorizo, pero yo ya sé cuánto es 1 menos seno cuadrado, ese es coseno cuadrado. Por eso él no se elimina, él no se puede restar con él. Lo importante en este caso, los Albeiro, que él no lo restes con él, porque en este caso, él es el segundo 9 está multiplicando, y como está multiplicando no lo puedo restar. ¿Sí soy claro, Carlos? Sí, señor. Sí, eso. Entonces, por Muchas eso es que gracias. lo factorizamos y lo sacamos acá. Una vez hecho eso, entonces escribo mi W. Entonces, mire, DW. ¿Quién es el DW? O sea, el diferencial de W. ¿Cuál es? 3 Entonces escribimos coseno de 3 teta. 3 coseno teta de teta. de teta. Perfecto, listo, muy bien. Y en la parte inferior, W cuadrado. Ah, W cuadrado 9 es 9 9 seno seno cuadrado. de teta. Uy, eso. Ese es el cálculo. En eso consisten las cosas. Ese es el cálculo. Reemplazar una fórmula por otra. Esa es lógica de primer orden. Una vez hecho eso, ya hacemos los cálculos correspondientes, quitamos este 3 3 por 3, 9, con el 9 de abajo. Aquí sí, Albeiro, se puede simplificar, no cancelar, simplificar porque 3 por 3, 9, y abajo hay un 9, lo podemos simplificar para que las expresiones me queden sencillas. Aquí entonces, en este caso, coseno por coseno cuadrado de Al teta, cuadrado. sobre Seno al cuadrado. seno al cuadrado sería de igual teta. al cuadrado del ángulo, ¿cierto? ¿Ah, sería qué? Igual a la tangente, la integral de la tangente cuadrada de teta. Muy bien. Perfecto. Venga, miramos, Sandra Carolina. Brillante. Sí. Listo. Eso, Sandra Carolina. Tenemos la integral de la tangente cuadrada. Ahora la pregunta es, ¿ustedes conocen la integral de la tangente cuadrada? En las fórmulas que tengan por ahí. ¿Nada? ¿Se acuerdan a qué es igual tangente cuadrado? Secante al cuadrado. ¿Menos qué? Menos 1. Menos 1. Solamente vamos a hacer esta aquí por deporte. Me gusta hacerlas por deporte. ¿Listo? Sí, me gusta hacerlas por deporte. A ver, secante cuadrado menos 1 de teta, ¿sí? Ahora, de estas sí deben conocerlas. Carlos Albeiro, ¿está por ahí? ¿Qué sería? Eh, Qué pena. ¿Tú tienes las tablas, Carlos Albeiro, de integrales? Sí, señor, pero las tengo guardaditas un momentico. No, no, pero no hay problema. Mira, Carlos, cada vez que vamos a hacer una videoconferencia, cualquier cosa de esto, siempre las tienes al lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que los cálculos se te vayan aclarando, ¿sí? Lo importante es porque es que muchas veces uno dice, no tengo los cálculos. Es que como es una integral y está restándose, ya la puedo hacer por separado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la integral de secante cuadrado? La tangente. La tangente es para eso, porque si no, entonces llega y uno dice, ¿y cuál es la integral de 1? Teta. Teta, porque es la variable. La variable es de teta, por eso es importante saber cuál es la variable. La variable es de teta, o sea, que si yo integro una, por ejemplo, el 1, entonces esa integral va a ser la correspondiente variable, más c. Y aquí aparecen las expresiones.
Es Doctor, bonita esta integral. Dime, Carlos. qué pena, tengo una confusión aquí. Listo, dime. Aquí al hacer la integración Sí, de la cancelación, sí. pues es que Ah, aquí no sé, el 3 es de la W, ¿cierto? sí, señor. 3 de la W. Y por 3 cosenos de W. Ya, sí. Este otro Sí. 3, esta otra 3 parte que la voy a señalar acá. Esta es la de W, que es la expresión que tenemos acá, Carlos. Sí, ¿Sí? señor. Ese 3, esa expresión viene de esa parte. Y la otra parte viene en este caso, de esto que hemos logrado simplificar. De esa parte que hemos logrado simplificar, se hace de esa manera. Ah, ok. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, Sí, sí. señor. Entonces, observa. Lo importante, bueno, yo voy a compartirles esto se comparte, y la idea de compartirles estas pantallas es que ustedes vayan revisando constantemente lo que se va a hacer. Es decir, es amor puro por la matemática en el sentido de llegar y poder ir simplificando cada partecita, cada situación que aparece ahí, y que uno vaya entendiendo los símbolos. A partir de estos símbolos que se ha construido todo lo que tenemos alrededor, ¿sí? Todo eso que ustedes ven ahí, que es en la pantalla, los archivos, las cosas, es pura matemática. Pero bueno, ese es el amor que uno tiene. ¿Hasta aquí alguna pregunta adicional? Voy a decir compartir acá. Compartir. Profe, buenas noches. Si tengo una Muy buenas pregunta. noches. Sí. Profe, ahí donde Cinescora me puso una pantallita ahí en el medio. Pero Ah, ahí en ya. la parte, sí, para Ya poder. ya la quito. Listo. Ya. Listo, aquí donde usted dice que integral de tangente a la 2, teta de teta, o sea, usted la reemplaza por la integral de secante a la 2, es Ah, porque sí, ese reemplazo se hace sí, con la sí. tabla de integrales. No, ven, sí, es que esta ya, ven, a mí me gusta, ven, te doy mis disculpas primero que todo, ¿sí? Es que yo coloco cualquier ejercicio que salga ahí porque ustedes deben aprender a hacer cualquier ejercicio, ¿sí? Sin importar cuál. Y vamos, lo importante es el método. Ahora, me salió esta integral que estaba es un poco extraña pero sale generalmente. Entonces, cuando sale la tangente cuadrado, yo ya sé de intuición que me toca cambiarla. La tangente cuadrado la cambio por la sustitución secante cuadrado menos 1. ¿Por qué la cambio por esa? Porque lo que sucede es que la integral de secante yo la conozco y la integral de 1 también la conozco. Entonces, cada vez que tengas la tangente cuadrado, tú puedes reemplazar la tangente cuadrado por secante cuadrado menos 1. Y esta integral sale mucho más fácil que hacer la integral de tangente cuadrada. Es esta misma, pero utilizando esto. Ahora, ¿cómo hago esta? Pues esta ya la conozco, la integral de secante cuadrado es esta por tabla, es la tabla esencial, viene tangente de 1 y la de 1 es la t. Pero la intuición sale de acá. ¿Cuál es la integral de tangente cuadrado? Reemplazarla por esta fórmula. Entonces, esa integral, en este caso de Mauri, El Gimauri. Gimauri, esa integral de ahí la anotas en tu tabla, anótala en tu tabla. Y se hace de esa manera. La integral de tangente cuadrado es tangente menos teta. Ya, listo. Y lo Listo, sacas. profe, gracias. ¿Sí? A ver, espera un momentico. Comparto, venga a ver por el chat. Discúlpeme un instante. Y voy a compartir. Dice acá que si coloco control V. Profe, no se le vaya a olvidar lo de graficar en GeoGebra, porfa. Ay, listo. Quería ver. Bueno, vamos a mirar. Voy a meterme en GeoGebra Profe, clásico. una pregunta. Profe, que ver una pregunta. Dígame. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que pues quedé con una duda referente al planteamiento inicial de esa integral. Entonces, lo que pasa es que cuando está diciendo que se está reemplazando la integral donde dice que es una constante menos una variable, sí. En la diapositiva donde está la caracterización del método, sí. Aquí dice que es a coseno de teta, pero cuando se plantea W, entonces no entiendo por qué se puso ahí seno de teta.
Ya. Sí, otra vez le digo, sí, y usted tiene toda la razón. Yo la puedo hacer por ambos lados, ¿sí? Por este lado. Lo que yo decía al comienzo, Miller, Sí, es señor. que si yo coloco, bueno, ya hagámosla por coseno. Ese no hay problema, hagamos la primera parte por coseno. Espere, Ya, hago esas. Yo lo voy a hacer aquí en este pedacito de abajo. En este pedacito de abajo. Yo puedo colocar W es igual a 3 coseno de teta. O sea, lo hacemos así. De todas formas, colocas el 3 coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. ¿Y cuánto sería W, Miller? W sería 3 coseno de teta y DW sería 3 menos seno de teta. O Menos sea, 3 menos seno de 3 teta. seno de teta. Ahora, De lo teta. vamos a hacer así. Entonces, cuando yo lo reemplace acá, en esta parte de acá, discúlpeme, voy a borrar esta, pero si la borro. Bueno, la cuestión es que yo no sé si la borro, se me van los archivos para ustedes. Si yo la coloco acá, entonces la situación que nace, miramos, no me deja trasladarla hacia la parte superior. Espérenme, disculpen un momentico. Y quería mirar si podía avanzarla. Pero bueno, a veces las cosas que tenemos acá. Si ustedes observan, Miller, entonces todo es igualito. La única situación que va a cambiar, Miller, es que aquí en lugar de, cuando ya vaya a cambiar por W, me va a aparecer este menos, pero yo lo coloco aquí en la parte de atrás. Entonces tú dices, este menos de acá va a ser el menos que coloque acá. Y entonces tú reemplazas 9 menos W cuadrado, entonces en lugar de darte 3 coseno, te va a dar 3 seno. Esta parte te va a dar 3 seno. ¿Sí? En Sí, lugar de señor. colocar 3 coseno W, te va a aparecer menos 3 seno de teta, Y aquí en la parte de abajo te va a aparecer 3 coseno de teta, cuadrado de teta. Cuando haga las simplificaciones va a estar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo único que digo es, Listo. sí, lo único que hace uno es cambiar ahí las expresiones, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Y las integrales y todo sale, el resto sale igual, solamente que uno se O sea divierte ahí que, con esas expresiones. Dime. sí, ya le comprendo. O sea que cuando digamos un ejemplo, si estoy hablando de otro tipo de integral, ¿no? Digamos, Sí. cuando tiene uno el tema, digamos, un ejemplo con tangente, también puede utilizar unos secantes, ¿sí? O No, ahí sí ya no, ahí sí no porque y la de resulta, secante ni con tangente ni nada, ¿no? Solamente en no, el ahí sí, caso coseno. en la tangente sí no, porque es que la tangente sí tiene un problema y es que la tangente necesita la suma. Entonces, cuando tú ves una suma, tangente, ahí sí no. Pero si ves la variable menos la constante, ahí sí toca con secante. Entonces, no hay de otra. En este caso sí, porque seno y coseno son funciones que son hermanitas y son fáciles de manejar ambas. Ah, O sea, listo, profe, no hay listo, ningún listo. problema con esa. Pero la otra sí no. Por ejemplo, acá en esta, ¿qué utilizaríamos acá? Aquí rápidamente una encuesta. Dígame en una encuesta rápido, ¿qué utilizaríamos acá? Y tangente. Tangente, claro, y entonces usted dice, pero ¿por qué? Porque hay una suma. Hemos hecho suficientes ejercicios como para hacerlo de tangente. Listo. Ahora me voy para el GeoGebra clásico para no olvidar a la niña. Listo, profe, muchas gracias. Me pide el favor. Aquí en este caso, oiga, yo no me da cuenta que necesitamos revisar el ejercicio por GeoGebra. Pero bueno, ¿cuál es el que vamos a revisar por GeoGebra? ¿El primero? Miramos el primero. Lo voy a escribir acá. Es 16 menos x al cuadrado, creo. 1 Sí, sobre profe, ese, porfa. ese. Entonces, perdón, ay, alguien me está llamando, algo así. ¿Ya? Porque veo que me están, una vibración. Bueno, voy a hacer las vibraciones acá. Bueno, listo. Espera un momentico que toca, ya sé por qué es lo que estaba usando. Entonces toca aquí, primero que todo, irme aquí a donde estoy con ustedes, dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir eso. Y vamos a compartir tampoco. Venga, miramos. Disculpen un momentico. Tiene que aparecer este. Y compartir.
Aquí. Eso, se meten a GeoGebra clásico. Yo lo instalé en mi celular, que es la misma aplicación. ¿Sí lo han visto en la aplicación? Por ejemplo, hay personas, Héctor, Daniel, ¿vas a decir algo? Bueno, lo que digo es, uno lo puede instalar en el celular y le puede tomar una screenshot porque a veces las personas se les dificulta hacer las entradas acá. Entonces, yo voy a entrar la función. Entonces, voy a escribir mi función f de x igual. Y entonces escribo mi función. 1 sobre, y entonces aquí aparece el sobre, división. 1 sobre. Y aparece raíz cuadrada, y aparece la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. Y lo colocamos de esa manera. Uy, qué cosa más fea, ¿no? Bueno, listo. Aparece aquí esta expresión, este es 16 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, una vez que usted escribe primero su función. ¿Estamos de acuerdo? Escribe primero su función, que ese es como que lo interesante ahí. Después le da Enter y le dice que integre. Entonces, integral. Y entonces, dentro de las integrales, si ustedes observan, cuando le dice integral, se desprende una ventana en la cual aparece un menú. Dentro de esas ventanas aparece integral de la función y la variable. Entonces, yo voy a picar ahí porque voy a colocar mi función y mi variable. Entonces, ¿qué función voy a colocar? La que yo he definido ahí como la f de feo. Y la variable que aparece acá, que es la x. Entonces, con respecto a esa variable, entonces yo primero defino mi función, después defino mi integral y le doy Enter. Aquí me aparece, en este caso, si ustedes observan, aquí me aparece una interrogación y él dice, con la interrogación me dice, espéreme un momento mientras que le hago los cálculos. Y cuando me aparece la integral, me aparece el resultado que ustedes observan acá, 1/4 de x. De esta pantallita, ustedes le toman un screenshot. Y eso es lo que hace. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O sí fui claro la compañera? ¿Cómo se llama? ¿Jeff? Sí, señor. Sí, eso. En eso consiste el ejercicio. Entonces solamente es que miremos que nuestro razonamiento, digamos, la máquina me sirve es para mirar que mi razonamiento sí fue correcto, nada más. No sirve es para comprobar, sino simplemente revisemos que nuestro razonamiento ha llegado y uno se pone contento, oiga, sí hicimos lo que hemos hecho. Y entonces uno está contento con eso. Ese es un gozo intelectual, se llama. Sí, ¿Listo? señor. Entonces ese es el resultado que me debe dar del ejercicio, ¿no? Lo que me robe GeoGebra. Sí, ese es lo que te da aquí, ese es el screenshot de lo que vas a hacer. Nada más. Sí, señor. Eso. Ok. ¿Listo? Y lo que aparece en rojo es esa función, mírela. Esta es la antiderivada, no es la integral, porque la integral es un número, la antiderivada es una función. ¿Listo, niños? Sí, señor. Bueno. Profe, yo tengo listo, una duda, profe. qué pena. Una pregunta, dígame, Marta Ginette, no, Héctor Daniel, dime Héctor Daniel. Carlos. Carlos, dime Carlos. Carlos, qué pena, profe. ¿Se puede ir a la solución del primer ejercicio? Qué pena. Sí, claro. Ya quitamos esto. Dejar de compartir. Recuerde que aquí nos dio seno a la -1, ¿no? Sí. Y entonces, de 1/4 de x. Entonces vamos a Jamboard. Espérese un momento, porque es que como la tengo en la misma ventana, me toca activar la ventana que tengo para poder compartir. Tranquilo, Exactamente. Y ventana, listo. Aquí. El primer ejercicio es este, miren, el que teníamos ahí, el que escribimos. Cuando hicimos los cálculos, mire la respuesta acá, mírela. La respuesta que nos da es esta acá, seno a la -1 de x sobre 4. no, Es ok. esta. Es que tenía la duda con el de x, pensé que habíamos Sí. dejado 4 seno de x ahí, 4 seno No, de no, no. teta. Seno a la Listo. -1, es ahí, y entonces esa es la respuesta. Si observas, hacemos los cálculos, nos dio lo mismo y todos contentos. Estamos felices, ¿sí? Porque hemos aprendido, hemos hecho alguna cosita de eso. Listo. Carlos Alberto, ¿me Listo. vas a decir otra? No, bueno, No, listo. no,
Ahí está bien. Doctor, Ahí ¿y está. no tiene más procedimiento este ejercicio? No, 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 para nada. Es así, es que son sencillitos, Carlos Albeiro. Bueno, digo, discúlpame, listo. no son sencillos, son así como lineales y es el procedimiento que va saliendo. Ah, en la calculadora. ¿En la calculadora? No, no, en el GeoGebra no tiene más procedimiento. Tú defines la función, la escribes bien, una vez que viste que la sintaxis está bien, le das aparte de integrar con respecto a una variable y eso es lo que sale. Ah, ok. Valentina, ¿me vas a decir algo? ¿Puede pasar los ejercicios que tengo dudas en uno, inquietud? Por Con ahí? mucho gusto, Carlos. ¿En cuál? En siguiente, como que en el tercero. Ese es bueno, ese es el primero que hicimos. Este no lo hemos hecho, pero este es de secante, ¿no? Mírelo. La variable menos la constante. ¿Acá? Sí, como que era ese. Ese. Dime. Por aquí el 8, según como toca elevarlo de 2 por 2 da 4 y después se suma por el 4 para que dé 8. Ah, no, no, no. Si observas, voy a repasarte aquí con un color verde, Carlos, y aquí dice x al cubo. Sí. Como está x al cubo, entonces me toca elevar esta expresión al cubo. O sea, 3 veces. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8. Esa es la expresión que me queda acá. 8. Listo. ¿Listo? Listo, tutor. Muchas Ah, gracias. bueno. No, señor. Bueno, chicos, eso es todo. La idea es, pues, que le podamos... Lo otro es, a partir de esos ejercicios, cualquier duda la pueden solucionar específica con el tutor. Una Dime. pregunta. Dime. Jessica. En GeoGebra, no, Mónica. Mónica. Una pregunta en GeoGebra, sí. Cuando es x de x, ¿cómo se pone en GeoGebra? Ah, no. Para que no... No se coloca el de x. Por eso se dice, coloca la expresión. Espérate, te digo. Dejar de compartir. Parto GeoGebra acá clásico. Cuando tú colocas... Cuando tú colocas, en este caso, esta X que estoy señalando con el cursor, ¿sí la alcanzas a ver? Mónica. Sí, señor. Esta X es la que me indica, es la que me da señal de la variable, de X. Como diga, haz de cuenta que es el diferencial. Entonces, cuando yo digo integral de esta función, entonces ya no hace el símbolo, simplemente coloca la expresión. Y el de x es como esta expresión de acá, ¿con respecto a qué variable? Porque es que el de x me está indicando es con respecto a qué variable voy a hacerla. Porque pueden haber, cuando veas cálculo multivariado, pueden haber las y. Por ejemplo, yo puedo haber escrito la y o la w, entonces escribo aquí f de w igual a 1 sobre 16 menos w al cuadrado. Y cuando ella me pregunte cuál es la variable, le digo, la variable se llama w. Y esa es de w. Entonces es la que yo escribo ahí. Profe, Dime. o sea que solamente se pondría X y el otro resultado, porque es que en las operaciones que hay en lo que tienen es X de X, entonces solamente se pone X y lo de abajo. Exactamente. Y escribes lo que hay y después escribes el X. Por ejemplo, ¿cuál es tu función que tienes por ahí? La mía es X de X dividido 16 menos X elevado a la 2. Espere. X. El de X no lo escribimos. X dividido ¿cuánto? Dividen 16 menos X al cuadrado. 16 menos X elevado al cuadrado. Así, pero con raíz cuadrada, me imagino. Sí, señor. Bueno, ahí yo no le escribí la raíz cuadrada, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Pero una vez tú defines tu función con la raíz cuadrada y la haces ahí, ¿listo? Una vez que haces eso, entonces ese es un paso. El siguiente paso, ahí se me fue. Por aquí debe estar.
Aquí está. El siguiente paso es que tú dices integral. Integral. Y tú dices integral y vas acá y despliegas integral de la función que es la que tú nombraste ya. ¿Cómo se llama la función que nombramos? ¿Cómo se llama la función que nombramos, Mónica? Si no notas, X. la llamamos G. Y entonces tú lo que colocas, ya no necesitas el de X porque la X porque yo ya la llamé función, entonces le colocas G. Y en lugar de escribir el de X, entonces escribes la variable sobre la cual estás trabajando, que es el nombre que le colocaste, que es ¿qué? X. Así. Entonces tienes que nombrar tu función y después le colocas no el de X, sino solamente la X, que esa es la expresión que me indica sobre qué es lo que voy a hacer esa integral. Bueno, aquí se puede hacer por sustitución simple y eso me daría como logaritmo natural de 16 menos 2x. Un medio de logaritmo natural de etcétera. Miremos a ver si nos da logaritmo natural. Vamos a ver. A la araca, pastel de zarzamora, vámonos. Ahí sí, mire, logaritmo natural. ¿Sí lo ves? Porque se puede hacer por sustitución. Uno se olfatea de eso, mire. ¿Listo? Está entre valor absoluto porque es que esto no puede ser negativo y aparecen esas expresiones. Bueno, ahí por bobadas, ¿no? Listo. Acá quitémosla acá y quitémosla acá. Lo que les digo es solamente escriben su función y su variable. ¿Listo? Profe, Dime, Jessica. y en el caso de que en el numerador solo esté dx, Ah, no, colocas 1. Porque si está el de X, significa que es 1. Por eso te acuerdas el 1 que decía Carlos. ¿De dónde salió ese 1? Ahí cuando está el de X, colocas 1 sobre y aparece la expresión. ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Es eso. Siempre que no aparezca algo, entonces dice, debe ser el número 1, que es el álgebra en este caso. Elkin. Barreiro. Profe, aquí estoy. Listo, gracias, Elkin. Yo creo que ya dar por terminada esta, voy a dejar de grabar. Listo, Entonces, profe. Y no voy hay a dejar de preguntas. grabar. Venga, a ver, miremos acá, más aplicaciones. Lo único es que por favor dejes libre la pizarra, el Jamboard, porque hay algunos que no, lastimosamente